Buenos días a todos. Saludar a los compañeros de Ideal Espírita en los dos planos de la vida, porque aquí seguro que estamos los que nos vemos, los encarnados, pero se siente la presencia de los amigos espirituales también, todos aquellos que como nosotros han venido a compartir este evento, que es el máximo evento que celebramos los espíritas unidos a la Federación Espírita Española. También quería dar las gracias inicialmente a la Junta Directiva, que una vez más me da la oportunidad de estar aquí con vosotros. Me han confiado el tema Los trabajadores de la última hora y voy a pedir al maestro permiso para hablar en su nombre, pese a mis imperfecciones. A vosotros os voy a pedir perdón de antemano porque las hormonas están descontroladas. Normalmente ya soy una magdalena, ahora con el embarazo ya vais a ver lagrimitas por todos lados. Empezamos bien con el título, ¿no? Los trabajadores de la última hora. Es una parábola que todos conocemos, que casi todo el mundo conoce, de este hombre, un padre de familia que nos narra Jesús, salió de casa a primera hora del día para ajustar trabajadores para su viña. Encontró unos cuantos trabajadores que estaban dispuestos al trabajo y les mandó a trabajar, habiendo quedado con ellos el precio de 1 denario por su jornada. Me imagino que sería el precio justo, que sería lo que se paga por un día de trabajo en este momento. Entonces contrató a estas personas fueron a su casa, a su viña y empezaron a trabajar. Me imagino que sería, siendo la primera hora de la mañana, era muy fresquito, todavía no había salido el sol. Mi suegro trabaja en el campo y tiene un huerto, tiene olivos, y cuando se pone a trabajar ahí en los olivos, cuando se pone a trabajar con las viñas que tiene también, es muy pronto por la mañana. Podéis imaginar ahí el frescor de la mañana, ¿no? Este momento de llegar a la viña y disponerse uno a trabajar. Este es el momento de estos primeros trabajadores. Pero el hombre de familia, este señor, pues no se quedó contento. Por alguna razón habría que buscar a más trabajadores. Y algunas horas después volvió a salir. Y en la plaza donde se reunirían las personas que están dispuestas a trabajar, pues encontró a más trabajadores y volvió a quedar con ellos el precio justo por su jornada de trabajo y los volvió a enviar a su viña. Os podéis imaginar que cuando llega este segundo grupo de trabajadores, el primer grupo ya habría sudado algunas horas de trabajo, ya no está el día tan fresco como en la primera hora de la mañana, ya llevan algunas horas trabajando. Este segundo grupo se incorpora aquí al trabajo y empieza a trabajar también. Y todos juntos pues van llevando ahí el peso, la carga de todo el trabajo que les ha confiado este hombre de familia. Por alguna razón, todavía no eran suficientes trabajadores y el padre de familia pues decide volver a salir algunas horas más tarde, faltando muy poco tiempo para que acabara la jornada. Y en la plaza donde pacta con trabajadores volvió a encontrar unos trabajadores y les preguntó a estos trabajadores que estaban ahí: ¿qué hacéis aquí ociosos? ¿Por qué no estáis trabajando? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Pues yo os contrato. Id a mi viña y empezad a trabajar. Faltaban pocas horas, 1 hora solamente, para que se acabara la jornada de trabajo. No sé vosotros, pero yo me imagino que llegada a primera hora, cuando el sol todavía no había salido, cuando todavía estaba fresco el día, después de llevar todo el día trabajando, observo cómo llega este último grupo de trabajadores, con la jornada que está a punto de acabar, se incorporan a este grupo de trabajadores. Yo los observo con un poco de extrañeza, no sé vosotros, pero este grupo que lleva todo el día trabajando, pues los observará pensando: ¿por qué ahora más trabajadores? Pues empiezan todos a trabajar
Se acaba la jornada y entonces el padre de familia le dice a su mayordomo, llama a todos que vamos a hacer el pago, el denario, lo que es justo por el trabajo que han realizado en el día de hoy. Pero empieza a pagar por los últimos. Entonces, hacen la cola los trabajadores para ir cobrando y empiezan a cobrar en primer lugar los que han llegado por último. Estos que han trabajado menos horas, menos tiempo. Y les paga un denario. Y al ver que estos que han llegado los últimos cobran un denario, los que han llegado primeros, pues empiezan a frotarse las manos y pensar, mira qué bien, si les ha pagado a estos que han trabajado solo la última hora, les ha pagado un denario, a nosotros nos tendrá que pagar más, porque llevamos aquí todo el día aguantando el calor y el peso del trabajo. Pues no, les paga a todos por igual. A los que llegaron últimos les paga un denario, a los que llegaron en esta segunda fase les paga un denario, y a estos que empezaron a trabajar a la primera hora también les paga un denario. Y yo me imagino estar en esta situación y comparto, ¿no? Soy empática con estos que se quejarían. Empiezan a murmurar contra el hombre de familia, diciendo, estos solo han trabajado una hora y les has hecho iguales a nosotros. Nosotros que esperábamos que nos merecíamos más, nosotros que pensábamos que éramos más, que habíamos hecho más y que porque habíamos hecho más, merecíamos más. ¿Y qué le dice el padre de familia a estos hombres? Amigo, no te hago agravio. ¿No concertaste conmigo un denario? ¿No fue este el pago que concerté con vosotros? Toma lo que es tuyo y vete, en lugar de estar mirando lo que le pago yo a los demás. Pues yo quiero dar a este postrero tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero? En muchas ocasiones, la justicia de lo que sucede ante los ojos nos parece poco clara. Nosotros que trabajamos o que vemos cómo la gente trabaja, nos quedamos pensando, ¿cómo es posible que este cobre poco, entre comillas, ¿no? Que sufra, que tenga problemas, que no se le pague más? Y este otro, que al parecer no hace tanto, pues tenga una vida más fácil de llevar. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? Y cuestionamos la justicia divina, cuestionamos por qué estas cosas pueden suceder. Pues aquí nos viene Jesús a decir en esta parábola, ¿quién eres tú para cuestionar la justicia divina? ¿Quién eres tú para preguntarle al Señor de la viña qué criterios tienes para repartir bienes? Porque Él, Dios, hace lo que quiere. Él no hace lo que nosotros queremos, gracias a Dios, porque sería un caos tremendo si ahora empezara a atender todas las peticiones individuales. Él hace lo que es justo, lo que es perfecto, y nosotros solo tenemos que confiar que lo que Él hace es lo que nosotros necesitamos para nuestro propio desarrollo, para nuestra propia evolución. Vienen los espíritus a través de la doctrina espírita y nos dicen, buenos amigos, intentando explicar esta parábola, cuya justicia es un poco difícil de comprender para nosotros, como toda la propuesta de Jesús. Todas las parábolas, todos los mensajes de Jesús nos invitan a mirar hacia la vida, a mirar hacia esta justicia aparente o hacia la injusticia aparente como situaciones nuevas, situaciones sobre las que tenemos que proyectar una mirada, una forma de comprensión que se renueva y que nos renueva a nosotros cuando contemplamos estas situaciones de manera renovada. Viene Constantino en el
un espíritu protector, y nos dice, buenos espíritus, queridos míos, nos tratan con cariño para que prestemos atención. Amigos, vosotros sois todos trabajadores de la última hora. Y en esta primera frase yo creo que hay bastante que decir, porque nos iguala de dos maneras. En primer lugar dice, vosotros sois todos trabajadores. No dice, vosotros sois los trabajadores de la última hora. No nos tenemos que sentir solos los espíritas en la función de trabajadores de la última hora. Junto con nosotros están todos los trabajadores de filosofías, de religiones o sin una religión determinada. Toda aquella persona que se dispone al trabajo en el bien, sea o no seguidor de una filosofía o de una religión. Entonces, todos nosotros somos trabajadores de la última hora, los espíritas, pero no somos los trabajadores de la última hora. Ya nos ha igualado aquí a otras vertientes religiosas y personas que no siguen religión, pero también nos ha igualado el grupo de los espíritas. Porque no sé si vosotros, no sé si habéis escuchado alguna vez a alguien que dice, yo soy de familia espírita, yo soy de cuna espírita, yo llevo 20 años trabajando en el espiritismo, yo fundé tal centro, yo fundé tal cosa, haciendo ver que ha trabajado mucho, que ha trabajado más. Y a lo mejor este que ha trabajado más no se siente trabajador de la última hora, se siente de la primera o tal vez de la segunda. Pues aquí nos están diciendo los espíritus, queridos míos, amigos, no hay diferencia entre vosotros. Sois todos trabajadores de la última hora. Llegáis todos en este momento postrero en que el trabajo ya está casi todo hecho. El trabajo duro, el trabajo que ha empezado a la primera hora de la mañana, igual lo habéis hecho vosotros porque habéis venido antes también, pero aquí, en este momento en que sois espíritas, en que estáis encarnados en este planeta en transición hacia un planeta de regeneración, sois todos trabajadores de la última hora. No hay diferencia entre vosotros. Un hombre que observa desde muy cerca dos hombres ve perfectamente la diferencia entre ellos. Pero si se sube al alto de un edificio, desde un poquito lejos, ya no ve tanta diferencia entre estos dos hombres. Mira desde lo alto de un edificio, ¿y qué hombre es más alto? ¿Qué hombre es más bajo? ¿Qué hombre es más mayor? ¿Qué hombre es más joven? Desde muy cerca se puede contemplar diferencias, pero desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del Maestro, no hay diferencias entre nosotros, porque uno trabaje más o trabaje menos, porque haya trabajado 20 años o porque haya conocido el espiritismo esta semana en este congreso. No hay diferencia ante la ley divina entre estos trabajadores espíritas. Somos todos compañeros de jornada y llegamos cuando el trabajo duro ya está hecho. Emplead bien esta hora que os queda, esta hora de trabajo. Cuando nosotros llegamos a la viña del Señor y el trabajo duro ya está hecho, esta hora la tenemos que aprovechar. El otro día escuchaba una conferencia y un compañero decía que Jesús en algún momento dijo que tenía que aprovechar el tiempo que estaba entre los hombres. Y si Jesús tenía esta preocupación de aprovechar el tiempo que estaba entre los hombres, ¿qué no diremos de nosotros mismos? De aprovechar esta hora que estamos aquí. Pero recordando, sin olvidar que nuestra existencia, tan larga como nos puede parecer, solo es un momento fugitivo en la inmensidad de los tiempos. Es un nada en todo lo que nosotros somos, en todo lo que nosotros algún día también llegaremos a ser. Y nos aclaran
los espíritus. ¿Quiénes son entonces los trabajadores de la primera hora? ¿Por qué estamos diciendo que cuando llegamos los de la última hora, el trabajo duro ya está hecho? Los obreros llegados a la primera hora son los profetas, Moisés y todos los iniciadores que marcaron las etapas del progreso, continuadas a través de los siglos por los apóstoles y después por los mártires. Estos son los trabajadores de la primera hora, de la segunda hora. Nosotros los espíritas andamos en brazos, en hombros de gigantes. Estos que vinieron y tuvieron que morir muchas veces para defender las ideas del Cristo, que son los mártires. El maestro que vino y también tuvo que morir para que su mensaje trascendiera. Estos son los trabajadores de la primera hora. Entre nosotros no tenemos que hacer distinciones. Nosotros somos todos iguales, somos todos hermanos, compañeros de ideal, compañeros de la viña del Señor, de la viña espírita. El hombre, nos dice Henry, el espíritu, debe heredar del hombre. Heredamos de estos gigantes que nos han precedido, estos mensajes, esta luz que nos legaron. Pues nuestros resultados son colectivos. ¿Y cuántas veces nos cuesta comprenderlo? Nos cuesta comprender que el trabajo que nosotros hagamos no tiene que tener nuestra marca personal, no es el legado que cada uno deja a la humanidad, es un legado colectivo, porque Dios bendice la solidaridad. Estamos en un congreso que ha asumido el lema, el Espíritu de Verdad, y el Espíritu de Verdad en el capítulo 20 también deja una aclaración sobre la parábola de los trabajadores de la última hora. ¿Y a qué nos convoca este Espíritu que se hace llamar, que se titula el Espíritu de Verdad? Dice, felices los que habrán dicho a sus hermanos, trabajemos juntos y unamos esfuerzos a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida. Nos convoca aquí el Espíritu de Verdad a trabajar juntos, a agregar, a no dejar que los compañeros se queden por el camino, a poner todos nuestros esfuerzos en que que veo más solo, que tal vez su trabajo no cunde tanto como el del otro. Todos estos trabajadores, nosotros los abriguemos, que no nos preocupemos tanto con los resultados, con las líneas que voy a tener que presentar en resultados. ¿Ante quién? Ante los compañeros, ante las personas que nos van a poner medallas. Si es ante Dios, el servicio es ante Dios y ante Dios no hay que presentar nada, porque Él lo conoce todo. Si es así, no es necesario que nos preocupemos tanto con los resultados, pero es muy importante que lleguemos juntos, porque Dios bendice la solidaridad. Es muy importante que no perdamos a nuestros compañeros por el camino, o que por lo menos pongamos todo lo que está en nuestras manos para que sigamos juntos. Si alguien se deja caer por el camino, pues hay que respetar el libre albedrío. Hay momentos, hay situaciones que hacen con que las personas pues no puedan caminar al mismo ritmo, pero que nosotros nos quedemos con la conciencia tranquila de que podremos decir al Señor cuando llegue, yo he hecho todo lo posible, Señor, para mantener tu rebaño unido. Yo he hecho todo lo que estaba en mis manos para que tus trabajadores llegaran a este punto habiendo trabajado juntos. En el libro de los espíritus, la primera pregunta que hace Kardec a los espíritus, en lugar de preguntar quién es o dónde está, pregunta ¿qué es Dios? Y la respuesta es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas.
Creo que ya os he dicho alguna vez que la primera vez que leí esta respuesta taché inteligencia y escribí amor, porque venía de una tradición religiosa basada en Juan, que decía, Dios es amor. Entonces, cuando vi esta definición de Dios, Dios es inteligencia, dije, no. La primera vez que leí el libro de los Espíritus, Dios no es inteligencia, Dios es amor. Y estos años en la doctrina espírita, estos años en la viña del Maestro, habiendo conocido los mensajes de los Espíritus, me han hecho reflexionar sobre el sentido de la inteligencia. Y la inteligencia que yo tenía en mi mente antes era una inteligencia intelectualizada, era una inteligencia que no tenía nada que ver con el amor. Y sin embargo ahora, habiendo conocido un poco más la doctrina, habiendo conocido un poco más al Evangelio, habiendo trabajado con mis amigos espíritas, entiendo que no existe inteligencia real sin amor y que la inteligencia suprema es este amor supremo que no hace distinciones entre ninguna de sus criaturas, que algunas las habrá creado en la noche de los tiempos y sigue creando constantemente. No ha descansado nunca esta causa primera de todas las cosas. No ha dejado nunca de crear y jamás será capaz de hacer ninguna distinción entre estas criaturas. Trabajen poco o trabajen mucho, hayan llegado a la primera hora o a la última. Sean aquellos trabajadores que presentan los mejores resultados, sean el último de sus trabajadores. La inteligencia suprema no hace ninguna distinción ante sus trabajadores. Nosotros sí, porque cuando trabajamos mucho nos sentimos importantes. Cuando vemos que alguien ha trabajado menos, pensamos que es menos importante que nosotros. Cuando es el amor que nos une, es el sentimiento que permite que nosotros podamos avanzar en solidaridad, lo que realmente importa. Y ahí está la inteligencia suprema, la diferencia entre ser inteligente, entre conocer la doctrina, entre saber lo que tengo que hacer para mejorar este mundo y hacerlo desde el corazón, hacerlo creyendo que si mi hermano se queda detrás, no es igual, que necesito llegar allí con él, que necesito hacer las paces con él, que necesito aprender a amar para que podamos todos seguir adelante. Mientras preparaba esta charla, me vino muy insistentemente el pensamiento de volver a leer el libro Volví de nuestro hermano Jacob. Y es un relato emocionante, lo volví a leer porque el hermano Jacob, mientras estuvo encarnado, sirvió en la doctrina espírita durante muchísimos años, fue presidente del Centro Espírita, fue el adoctrinador en sesiones espíritas, es decir, era un hombre que tenía muy buenos resultados que presentar ante la inteligencia cósmica cuando desencarnara, y estaba muy dispuesto, tenía muchas ganas de volver una vez hubiese desencarnado para explicar a sus compañeros de doctrina qué es lo que había visto, qué es lo que había aprendido al otro lado. Y lo que él aprendió al otro lado de la vida, a mí me ha servido mucho para que yo vuelva a repensar mi propia caminada. Porque en todo este relato, su mayor preocupación es la preocupación por la luz interior. Cuando él llega al otro lado de la vida, va a una colonia espiritual donde muchos compañeros espíritas le habían precedido y están trabajando. ¿Y qué observa el hermano Jacobo? Observa que estos hermanos espíritas tienen una luz, una trascendencia que él no tiene. Él
ve que su cuerpo espiritual permanece tan oscuro como el vehículo denso de la carne, mientras que mira a sus compañeros y los ve más luminosos que él, y se siente entre avergonzado, entre envidioso, entre desconcertado. ¿Cómo es posible? Si yo he trabajado tanto tiempo, yo he sido adoctrinador, yo no he sido malo. Yo he hecho todo lo que sabía para poder buscar esta luz. ¿Por qué mis compañeros tienen luz y yo no tengo? Y es él mismo que llega a la conclusión de que nadie avanza en el camino de la eternidad sin luz propia. Después nos transmite este mensaje. El mayor servicio que se puede hacer a la doctrina es la propia conversión al infinito bien. Porque ¿cuántas veces nos perdemos pensando que el servicio que yo tengo que hacer a la doctrina es tal cosa? El servicio que yo tengo que hacer por mi centro espírita son las clases del ESDE. El servicio que yo tengo que hacer por la doctrina es venir a la reunión mediúmnica y enseñar a estos espíritus el camino de la luz, pasarlos al otro lado, enseñar el camino para que puedan ser socorridos por el equipo espiritual. Eso es lo que yo hago por la doctrina. Unos limpian, otros montan la cesta básica, otros trabajan de presidentes y hay burocracia. En el centro espírita hay mucho trabajo. En la federación hay muchísimo trabajo. Y fuera de la doctrina espírita, en nuestras vidas, porque hay los que pensamos, claro, si yo fuera médico, yo podría ayudar a las personas, yo las recibiría. Si yo fuera psicólogo, podría hacer algo por las personas. Claro, si yo fuera educador social, ¿no? Podría hacer algo por las personas. Pero siendo quien soy, no, yo si soy cajero, si soy conductor de autobús, si trabajo en una cafetería, si soy camarero, ¿qué puedo hacer? Y aquí lo que nosotros estamos diciendo es que donde estemos, allí donde la vida nos ha plantado, con el trabajo que tenemos, con la familia que tenemos, este hermano, este padre, esta madre, estos hijos, este marido, con estas personas que están a nuestro alrededor, las posibilidades de trabajo que nosotros tengamos, es aquí donde nos convoca la vida a servir, a ofrecer a los demás la mejor versión de nosotros mismos cada día. Este servicio íntimo de conversión al bien que cada uno tiene que hacer antes de querer salvar al mundo, antes de presentar resultados que merezcan medallas, antes de estar deseando ser algo que todavía no somos. Simplemente ser lo que somos, acoger lo que somos, hacer lo mejor que nosotros podemos en este lugar donde la vida nos ha puesto, con estas oportunidades que la vida nos ha concedido. Nos dice el hermano Jacobo que él no había conquistado luz para sí mismo, que sí había conducido muchos desencarnados a la fuente sublime de las claridades evangélicas. Era doctrinador, les explicaba a los espíritus: hermano, tú no has muerto, tu cuerpo físico ha muerto, confía, porque hay hermanos a tu lado que te pueden llevar a un lugar donde seguirás trabajando. Perdónate a ti mismo, perdona a los demás. No te preocupes tanto por lo que has dejado en la tierra. Sigue adelante. Estas son las cosas que los adoctrinadores dicen a los espíritus desencarnados. Y esto seguramente era lo que decía el hermano Jacobo a los espíritus desencarnados que él adoctrinó. Él decía estas cosas, pero confiaba, pero amaba, perdonaba él mismo. Si lo hubiese hecho con mucha intensidad, hubiese llegado al otro lado de la vida con más luz. Y dice
que él se había olvidado de sus propias necesidades. Nosotros no nos debemos olvidar de nuestras propias necesidades. En algún momento de este libro, amigos espirituales le aconsejan al hermano Jacobo y le explican: no te quedes tan sorprendido de la poca luz que tienes, porque es muy común que los espíritus lleguen a este lado de la vida todavía oscuros. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces nos detenemos a examinar la escasez de nuestros recursos, cuando lo que tenemos que hacer es dilatar las posibilidades que Jesús nos ha confiado. Decimos: claro, yo no puedo hacer tal cosa porque no tengo tal cosa. Yo no puedo ir porque no tengo. Yo no puedo porque no hago. Nos inventamos mil excusas, cuando en lugar de quejarnos de lo que nos falta, tenemos que mirar a lo que tenemos. Y tenemos muchísimo. Siempre hay lo que podemos dar a las personas. Le dice este amigo espiritual al hermano Jacobo: nos agrada disponer, pero nos aborrece obedecer. Sin comentarios mayores, ¿no? Sí que es verdad que a los mandones nos gusta mucho mandar, pero no gusta tanto obedecer. Procuramos la autoridad, pero desdeñamos la disciplina. Queremos ser apreciados, valorados, obedecidos. Queremos que lo que nosotros digamos que se cumpla, pero cuando nos toca hacer algo con disciplina, cuesta trabajo. Nos impresiona Jesús en las claridades de la resurrección, pero lo ignoramos crucificado. Yo, cuando preparo las conferencias, siempre busco imágenes de Jesús cuando utiliza alguna imagen, alguna representación del Maestro, de un hombre despeinado, con los pelos largos, un poco de barba, moreno. Así es como me lo imagino. Y aborrezco profundamente las imágenes de Jesús en la cruz. Siempre que veo la cruz, desde que dejé mis tradiciones religiosas anteriores y abracé las ideas espíritas, pasé a aborrecer las imágenes de Jesús en la cruz. Y cuando leí esto, pensé: sí, es verdad. Yo lo quiero vivo, hablando. Yo lo quiero joven, lo quiero fuerte. Pero Él se entregó por nosotros. Él se dejó crucificar sin jamás rebatir los insultos, sin jamás justificar el porqué de sus acciones, sin jamás decir a los que le estaban maltratando física, psicológicamente, emocionalmente, de todas las maneras, jamás tuvo una palabra mala por estas personas. Y como un cordero se dejó crucificar. Muchas veces nosotros celebramos al Cristo resucitado, fuerte, vencedor. Celebramos al Cristo joven que habla a la multitud. Celebramos al Cristo que cura a aquel que tiene fe, al que encuentra la cura él mismo en el poder que saca del Maestro. Pero ¿cuántas veces paramos a reflexionar en este Cristo aparentemente vencido? En este Cristo que en el último suspiro lo que pide es que nos perdone la misericordia divina, porque no sabemos lo que hacíamos. Por esto, amigo mío, le dice este amigo espiritual al hermano Jacobo, llegamos sin luz propia a las eminiscencias de la vida, porque queremos mandar, pero no sabemos obedecer, porque queremos mandar, pero no tenemos disciplina, porque nos gustan las imágenes de la victoria, pero nos cuesta afrontar los momentos en que
lo que hace falta es entrega, lo que hace falta es sumisión. Por estas razones, muchas veces, nosotros, aunque seamos espíritas, aunque creamos que tenemos resultados excelentes que presentar ante nuestra conciencia o ante el tribunal de la vida, llegamos al otro lado de la vida sin luz propia. Amemos el trabajo transformador, no el trabajo que hacemos por los demás, no el trabajo que hago por el centro espírita, el trabajo que me transforma, el trabajo que me permite ser una persona más amorosa, más cariñosa, una persona que sirve y que se entrega en aquello que hace. Este es el trabajo que nos va a conceder luz propia en el futuro. Y acaba diciendo que la vida no debe nada a los inútiles, lo cual es muy fuerte. Y nos conduce a la reflexión: ¿qué estoy haciendo de mi última hora? ¿Estoy trabajando para la doctrina? ¿Estoy trabajando para el centro espírita? Como en momentos anteriores, en encarnaciones anteriores, trabajé para otras vertientes religiosas. ¿O estoy trabajando por mi propia transformación? Y al hacerlo, lo hago de una manera que trasciende amor en mis gestos, en mis palabras, transformo el mundo y comparto con las personas que están a mi alrededor las bendiciones de haber conseguido este trabajo, de haber podido estar aquí y realizarlo. Me acordé también de Pablo de Tarso, un trabajador de la última hora que no conoció al Maestro, mientras que los demás apóstoles sí, que trabajaron directamente con él. Pablo no. Pablo, cuando todavía era Saulo, gracias. Cuando todavía era Saulo, persiguió a los cristianos. Y fue en las puertas de Damasco cuando iba a perseguir a los cristianos, cuando se le presenta el Maestro una luz muy intensa, una luz tan intensa, y estamos hablando mucho en esta conferencia de luz propia, de esta luz conquistada a base de amar, a base de no hacer distinciones entre nadie, una luz tan intensa que le vuelve ciego a Pablo. Y es Pablo quien dice que tenemos que disputar el trabajo del Cristo, porque a partir de este momento de las puertas de Damasco, no pierde ni un solo segundo de su existencia, de lo que queda de su última hora, quejándose de lo que había hecho, en remordimiento, en reflexiones que no le pueden servir a conquistar esta luz. Él lo que hace es entregarse al trabajo a partir de este momento. Y ve como muchas veces no todos los seguidores de Jesús están dispuestos a asumir las tareas que son necesarias para extender el Evangelio por todas partes, que es lo que Él quiere. Cuando hay una caravana que hay que montar un grupo para ir a llevar el Evangelio a los gentiles, ¿cuántos voluntarios? Pues yo, si no hay nadie más, pues voy contigo. Barnabé, porque era amigo de Pablo, ¿no? Un gran compañero. Pero el trabajo, mis amigos, el trabajo no es del centro espírita. El trabajo no es de Kardec. El trabajo no es de la federación. El trabajo es del Cristo. Y ahí está el trabajo que nosotros tenemos que disputar. No porque, como no hay nadie más, si no aparece nadie más, ya lo haré yo. ¿Os suenan situaciones así en los centros espíritas? Si hay que ser voluntario, cuenta conmigo, pero si consigues a alguien más, pues que lo haga él, ¿no? Aquí hay que disputar el trabajo del Cristo, porque es nuestra última hora.
Ligamos los espíritus cuando el trabajo duro ya está hecho. Y aquí hay que mostrar servicio, ¿no? Hay que mirar lo que hay. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Pues aquí hay que disputar este trabajo. Pero disputar no para conseguir la medalla, disputar el trabajo para aprender a renunciar. ¿Y cuánta renuncia hay en el trabajo espírita? Solo los que realmente trabajan en la doctrina saben a todo lo que renuncian. Y el que no renuncia a nada todavía no es un trabajador que está disputando el trabajo del Cristo. Los que sí están trabajando, están entregando, renuncian a muchas cosas, renuncian a tiempo que podían pasar con su familia, renuncian al ocio, renuncian a situaciones que nosotros ni podemos enumerar. Pero es necesario aprender a renunciar. Es necesario realizar el trabajo con disciplina, porque no sirve el hoy hago y mañana ya veré. En el centro espírita muchas veces tenemos la cesta básica y tenemos un equipo precisamente para cubrirnos las espaldas. Si uno no puede, pues el otro viene, ¿no? Y me avisan, pues Janaína, hoy no puedo. Y cuando me dicen, sí, hoy no puedo, yo me quedo pensando, Dios mío, porque vendrá la familia a recoger la cesta básica. El centro espírita tiene este compromiso. Yo no le puedo decir a esta familia que viene a recoger la cesta básica, ¿sabes qué? Es que no hemos podido. Estas familias que vienen cuentan con la cesta básica. Y así todo el trabajo del centro espírita. Hoy no puedo abrir la puerta. Ya lo hará otro, ¿no? Otro lo tiene que hacer. Tenemos que trabajar en equipo precisamente porque suceden cosas y hay situaciones que no podemos prever, pero el hoy no puedo descompromisado, como ya os arreglaréis, o sin ninguna preocupación sobre cómo se hará la tarea, aquí no sirve. Para disputar el trabajo del Cristo, para crecer en luz propia, tenemos que tener disciplina. Y el sacrificio, este sacrificio del Cristo en la cruz, que no me gusta en absoluto, que lo prefiero fuerte, libre, despeinado, vivo, resucitado. Y sin embargo, aquí hay momentos que hay que aprender a sacrificar cosas y sacrificarse a uno mismo algunas veces. Y amar. Creo que fue Andrei Moreira, en una conferencia que dio en el Congreso Médico Espírita en Barcelona, que me abrió una dimensión nueva de la palabra amor, porque nos dijo a todos que amar no significa aprobar. Muchas veces nosotros pensamos que amamos si acogemos a la persona, ¿no? Tal como tú no tienes que aprobar una persona para amarla. La acoges, sí, pero no dejas de ver lo que necesita aprender todavía. No apruebas todo lo que hace. Y yo pensé, está explicado, por esto amo a tanta gente. Hay tanta gente que está conmigo y que no apruebo, y sin embargo no podía hasta este momento explicar mi amor por estas personas. Y también está explicado porque soy querida por mucha gente. Porque cuando aman a Janaína, no pueden amar solo a la Janaína que hace la conferencia. Tienen que amar a la Janaína que en el día a día, el roce, es difícil. El amor no es aprobación. Y el trabajo espírita nos conduce a comprender esto. Que cuando amamos no hacemos distinciones entre nadie. No tenemos que decir que uno es más, que uno ha faltado. No, amamos a la persona. Sin embargo, no aprobamos todo lo que hace. El hermano Jacobo llega a la conclusión entonces de que la concentración de amor verdadero produce bendita claridad en el alma. Esta misma claridad que cegó a Pablo de Tarso, porque era tan intensa que no la pudo soportar. Es la misma claridad que en los libros de André Luis, psicografiados por Chico Xavier,
Cuando primero vienen los técnicos, vienen los espíritus que intentan hacer una mediación entre el encarnado y desencarnado, luego viene el espíritu que sabe amar. Y este espíritu que sabe amar, cuando llega con una intensidad tan luminosa, tan grande, los que le reciben caen de rodillas pensando que es Jesús, y no es Jesús, es simplemente un compañero que ya ha aprendido un poquito más a amar, que se produce en su corazón esta claridad bendita, que es la claridad del amor. Una sustancia divina que se genera en las fuentes superiores del Espíritu Eterno. No es una palabra cualquiera, es un sentimiento profundo de conexión con la inteligencia cósmica universal. Y nos dan un derrotero, estos espíritus que le están educando al hermano Jacobo al otro lado de la vida. Le dicen, para que conquiste claridades propias, ama sin pasión, porque a lo mejor amamos, pero amamos de forma apasionada. Estamos muy orgullosos de nuestra marca personal, de esta imprenta que nosotros dejamos en la tierra, en el centro espírita o donde estemos sirviendo, cuando el trabajo no es nuestro. De nuestro solo tenemos las imperfecciones que llevamos. Ni siquiera los conferenciantes. Nosotros decimos cosas que hemos plagiado del Evangelio y del libro de los Espíritus. Nada es nuestro. Todo pertenece a Dios, todo pertenece al Maestro. ¿Por qué esta pasión tan grande por nuestros resultados? Si nosotros somos trabajadores de la última hora, si la gran verdad es que si no llegamos todos juntos, no sirve el esfuerzo que estamos haciendo. Le dicen los espíritus al hermano Jacobo, espera sin angustia. ¿Somos capaces de esperar sin angustia el momento del otro, el momento del centro espírita, el momento de la federación? Tal vez no sea nuestro momento. ¿Somos capaces de esperar sin angustia? Trabaja sin expectativa de recompensa. ¿Qué es lo duro? Porque uno cuando trabaja, llega a trabajar a la primera hora, cuando el día todavía está fresco, pues quiere cobrar más que ha llegado a última hora. Uno cuando ha hecho tanto trabajo, ha trabajado 20 años, 40 años, es de cuna espírita, de familia espírita, pues se espera que al desencarnar tendrá su propia luz, las claridades propias de su espíritu. Pues aquí trabaja sin expectativa de la recompensa. No nos esperemos las medallas. Sirve a todos sin preguntar. No es que, vale, te sustituyo, sí, entiendo por qué no vienes. Ah, me han dicho, hoy no puedo, claro, entonces ya haré yo la cesta básica, pero me gustaría saber por qué no viene. No, Janaína, no es así. Tú sirve sin preguntar. Haz la cesta básica, pero no para sustituir al compañero. No porque viene una persona y CEADS tiene un compromiso con esta persona. Hazlo, porque tu compromiso con el trabajo del Cristo es algo tan importante para ti que lo tienes que hacer, porque no puedes dejar de hacerlo. Aquí está un servicio que se hace sin preguntas, simplemente hazlo. Aprende las lecciones de la vida sin rebeldía, sin cuestionar, sin llorar. Humíllate sin ruido ante los designios superiores, sin ir por el mundo diciendo, ¿por qué me está pasando esto? A veces no vamos por el mundo preguntando por qué, pero sí que vamos explicando, ¿no? Tal cosa es que quejarse es parte del proceso. Hay que explicar un poquito lo mal que lo estamos pasando, porque claro, así tiene más valor lo que estamos haciendo de bien. Si la gente sabe lo malo, lo mucho que me ha costado llegar hasta aquí. Humíllate sin ruido. Renuncia a tus propios deseos sin lágrimas intempestivas.
sin rebeldía, sin rabia. Simplemente humíllate, renuncia, entendiendo que el trabajo es la mayor de las bendiciones que Dios nos ha concedido. Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué Dios, que habiendo podido crearnos todos perfectos, porque Él es perfecto, ¿por qué nos ha hecho sencillos y ignorantes? Y cuando he vuelto a leer este relato sencillo, pero a la vez muy emocionado del hermano Jacobo, pues he vuelto a esta pregunta y mira, es una bendición el trabajo que nosotros tenemos que hacer para conquistar nosotros mismos esta claridad íntima. No porque me hayan hecho perfecto, no porque soy criatura de Dios, entonces tengo toda la sabiduría, no. Soy criatura de Dios. Dios no hace ninguna distinción entre el que ya sabe y el que todavía no sabe, entre el que acaba de salir de sus manos y el que ya lleva desde la noche de los tiempos trabajando. Pero la bendición que por igual todos hemos recibido es la oportunidad de servir, es el trabajo. Y es este trabajo el que tenemos que aprovechar al máximo. El relato del hermano Jacobo acaba con una oración. Y quería compartir con vosotros esta oración porque no solo me parece preciosa, pero también me gustaría invitaros a que la hagamos nuestra. Trabajadores de la última hora que somos, necesitados del trabajo renovador para poder seguir sirviendo al Cristo. Señor Jesús, si podemos orar todos en pensamiento, danos el poder de labrar nuestra propia conversión para que tu reino de amor sea irradiado del centro de nosotros mismos. Contigo en nosotros convertiremos la tiniebla en claridad, el dolor en alegría, el odio en amor, la falta de creencia en fe viva, la duda en certeza, la maldad en bondad, la ignorancia en comprensión y sabiduría, la dureza en ternura, la debilidad en fuerza, el egoísmo en cántico fraterno, el orgullo en humildad, el torvo mal en bien infinito. Sabemos, Señor, que de nosotros mismos solamente poseemos la inferioridad de la que todavía debemos deshacernos, pero unidos a ti, somos gajos fructíferos en el árbol de los siglos, que las tempestades de la experiencia jamás troncharán. Así pues, Maestro amoroso, dígnate ampararnos a fin de que nos elevemos al encuentro de tus manos sabias y compasivas, que nos erguirán de la inutilidad para el servicio de la comprensión divina, ahora y para siempre. Así sea. Hermanos, amigos, compañeros de Ideal Espírita, que no falte la luz y la paz, el equilibrio y el valor en la tarea bendita de volver a empezar. Gracias a todos.